Listo, entonces rápidamente iniciamos con hablar de los motores eléctricos. Entonces tenemos que un motor es un elemento, es un dispositivo o una máquina electromecánica que puede convertir energía eléctrica en energía mecánica mediante unos campos magnéticos producidos por unas bobinas que se encuentran al interior de dicha máquina eléctrica. El funcionamiento físico del motor está basado en un fenómeno o en una ley que se conoce como la ley de Ampère, la cual dice que si una corriente atraviesa un conductor, este conductor, bueno, esta corriente genera un campo magnético. Es decir, que este conductor funciona como un electroimán. Bueno, entonces cabe resaltar que los motores de corriente continua y los motores de corriente alterna se basan en el mismo principio de funcionamiento, es decir, en la ley de Ampère y también en la ley de la fuerza de Lorentz, que ya la voy a mencionar. Entonces decimos que si el conductor, si introducimos el conductor dentro de un campo magnético lo suficientemente fuerte, este conductor va a girar debido a la interacción entre el campo magnético del, pues el campo magnético estático y el campo magnético producido en el conductor en el cual se atraviesa una corriente eléctrica. Es decir, que al moverse este conductor se está produciendo una energía mecánica. Entonces, la ley de Ampère dice que es una integral cerrada del producto del campo magnético integrado en un diferencial delta de L, es decir, el delta de L es una pequeña distancia. Bueno, esto es igual a la permitividad magnética por la corriente eléctrica. Esto quiere decir que una corriente eléctrica me produce un campo magnético. Entonces, debido, debido a la interacción entre estos campos magnéticos, se generan unas fuerzas de atracción y repulsión entre los polos magnéticos. Estas fuerzas se conocen, bueno, están, digamos, estudiadas mediante la fuerza de Lorentz. Es decir, que un campo magnético, digamos, la interacción de unos campos magnéticos me producen una fuerza. Bueno, entonces, aquí tenemos un esquema donde tenemos la parte fija, el estator, en la cual hay un campo magnético. Este es el polo norte y el polo sur. Y aquí tendríamos el rotor, que tendría sus dos polos, y lo que vemos es que dos polos iguales se repelen y dos polos distintos se atraen. Entonces, este polo norte y este polo sur se atraen y hacen que se muevan. Y a su vez, este polo norte con este polo norte lo repele. Entonces, este rotor empieza a girar. Aquí también tenemos una imagen donde tenemos un polo sur y polo norte, que sería el estator nuevamente, y aquí vendría a estar lo que representa el rotor, que es la parte que se mueve. Entonces, introducimos una corriente eléctrica a través del conductor y digamos, esta corriente me produce un campo magnético que interactúa con el campo magnético producido por el estator, lo cual me genera unas fuerzas de repulsión y atracción que hacen que este conductor se mueva. Bueno, ahora hablamos de las partes principales de un motor eléctrico y tenemos que son el estator y el rotor. Entonces, como les mencioné, el estator es la parte fija de la máquina y se encarga de crear un campo magnético. ¿Listo? Entonces, gracias a este campo magnético permite interactuar con el campo magnético de un rotor y de esa manera se genera una energía mecánica. El estator está constituido por unas láminas de acero, las cuales permiten que el flujo magnético pase a través de ellas. Y también está constituido por unos devanados, que son los polos magnéticos. Hay que resaltar que estos polos magnéticos son siempre un número par, es decir, no puede decirse que un motor tiene tres polos. Entonces siempre tiene su polo norte y su polo sur, es decir, como mínimo un motor es de dos polos. Por ejemplo, aquí tenemos un estator que es de cuatro polos. Aquí lo pueden evidenciar. Y aquí hay otro estator. Fíjense que hablaban de unas láminas de acero que son estas y estos vendrían a ser los devanados, es decir, el embobinado. Ahora pasamos a hablar del rotor y decimos que el rotor es la parte
que rota en la máquina eléctrica. Es decir, que este es el que me convierte la energía eléctrica en energía mecánica y aquí vemos dos tipos de motor. Este motor se conoce como motor bobinado y este es como motor jaula de ardilla, que más ahora los mencionaré con un poco más de detalle. Entonces tendríamos aquí un esquema de la estructura del motor, entonces esto vendría a ser el estator, que es la parte fija del motor, y este vendría a ser el rotor, que es la parte que se mueve y produce la energía mecánica. Entonces tenemos una clasificación de los motores y se hace de acuerdo a su alimentación. Entonces tendríamos motores de corriente continua y motores de corriente alterna. En los motores de corriente alterna se subdividen en dos, que son motores de monofásicos y motores trifásicos. Entonces empezamos a hablar por los más sencillos, que son los de corriente continua. Entonces estos motores se caracterizan por ser muy económicos y se encuentran en la mayoría de los juguetes y dispositivos electrónicos de bajo consumo. Entonces, generalmente están constituidos por dos imanes permanentes, es decir, el estator, y, y estos están fijados en esta carcasa, ¿no? Al igual que pues también un motor AC. Entonces hay un embobinado que están en la parte del eje del motor, es decir, en el rotor. ¿Listo? Entonces, la principal ventaja de este dispositivo es que permite regular su velocidad desde el vacío a plena carga sin ningún problema. Es decir, no se requiere de un tipo de arranque. Es decir, se arranca de forma directa, no hay problema. Y el principal inconveniente es que el mantenimiento es muy costoso. Listo, entonces aquí tenemos las partes, esta es la carcasa, estos vendrían a ser el estator, que son estos dos imanes permanentes, y este vendría a ser el rotor, en el cual está el embobinado, y estas vendrían a ser las escobillas, que es por donde alimentamos el motor. Estos motores todos los hemos visto. Y ahora procedemos a hablar de un motor monofásico. Entonces, básicamente un motor monofásico eh, funciona a través de una corriente alterna, sino que en este caso, pues digamos, mediante una fuente monofásica. Es decir, posee dos conductores, una o dos hilos. Entonces, la línea y el neutro. Entonces, generalmente estos motores poseen una potencia de hasta 3 kilowatts y, y bueno, entonces es decir que es de potencias medianas, a diferencia de un motor trifásico que sí son usados para grandes potencias. Bueno, entonces generalmente se utilizan en oficinas, en empresas pequeñas y entre sus principales aplicaciones están entre los electrodomésticos, tal como un ventilador, la calefacción y como un taladro también, ¿cómo es que se llama? Bueno, se me olvidó. En máquinas de acondicionado, de aire acondicionado y en apertura y cierre de puertas. Entonces ya pasamos a hablar del motor trifásico. Entonces, pues a diferencia del anterior, este funciona con una fuente trifásica, es decir, existen tres corrientes alternas que poseen una fase distinta, ¿no? Recordar eso, entonces, estas corrientes poseen una misma frecuencia y alcanzan unos valores máximos, pues de forma alternada debido a la diferencia de fases entre estas. Entonces, generalmente, sus potencias van hasta los 300 kilowatts y pueden tener velocidades entre 900 y 3600 RPM. Estas velocidades dependen mucho de los polos que posea la máquina. Eso lo veremos, creo que en la otra clase. Veremos la parte de los polos. Mediante los polos podemos ir obteniendo diferentes velocidades en el motor. Bueno, entonces, como les mencionaba, entonces estos poseen tres hilos para conectarse a la red trifásica y son los más comunes a la hora de utilizarse en la industria, ya que estos nos proporcionan mayor potencia que los anteriores motores. Entonces aquí tenemos una imagen de un motor trifásico. Entonces ahora procedemos a hablar de los arranques.
El más sencillo de todos es el arranque directo y este básicamente es el arranque de un motor de forma directa, es decir, conectando el motor de forma directa a la red eléctrica sin ningún tipo de control para reducir para reducir la corriente de arranque. Entonces decimos lo que les mencionaba en la clase anterior, en el régimen transitorio, es decir, cuando la máquina arranca desde una velocidad nula, la corriente que este motor consume es varias veces la corriente nominal, puede ser 5 hasta 7 veces la corriente nominal. Es decir, que si la corriente nominal de un motor es 10 amperios, podemos obtener picos de corriente hasta de 70 amperios. Estas corrientes, al ser muy altas, pueden provocar caídas en en la instalación eléctrica y esto puede ocasionar daños en otros dispositivos e igual puede deteriorar la vida útil del motor, ya que pues son, digamos, son cambios bruscos que, digamos, no son ideales para el motor. Entonces, lo más conveniente es implementar un tipo de arranque para estas máquinas. Esto hablando generalmente de máquinas de alta potencia. Si hablamos de máquinas de bajo consumo, podemos utilizarlos con arranque directo. Por ejemplo, los motores DC generalmente se arrancan mediante, mediante un arranque directo. No hay problema ya que son de bajo consumo. Bueno, entonces lo siguiente es hablar de la parte, recordar sobre el régimen permanente, que es cuando la máquina se ha estabilizado, es decir, la velocidad del rotor o del motor es constante, o bueno, prácticamente constante. Entonces, lo ideal es utilizar un tipo de arranques, un tipo de arranque para disminuir estos picos de corriente. Entonces, existen varios, por ejemplo, mediante resistencias, existen mediante variadores de velocidad, tal como implementar un variador de frecuencia. También existe mediante un motor Dallender, por ejemplo, que es mediante la configuración de sus polos. Es decir, lo conectamos primero en delta delta y luego en Y Y, en estrella estrella, y así reducimos la corriente en el motor. O sea, es decir, primero lo arrancamos con una velocidad media y luego, cuando él ya está estable, le cambiamos la configuración para que arranque en su velocidad alta. Entonces aquí tenemos el, un circuito, la parte de potencia del circuito del motor. Entonces tenemos un seccionador que es un dispositivo para seguridad. Entonces lo que hace este es permitir la separación de un circuito de forma mecánica. Entonces en esto se incluyen unos fusibles para evitar cortocircuitos, lo cual vimos la clase pasada. Entonces aquí está ¿cómo es que se llama? Su representación simbólica. Luego de ello pasamos a hablar del contactor. El contactor es el elemento principal para el arranque de motores. Entonces, generalmente es un contactor tripolar si hablamos de un motor trifásico. Luego aquí hay un relé térmico que también es para protección, que lo vimos la clase pasada. Y finalmente tenemos el motor. También es muy conocido los guardamotores, que son unas opciones alternativas al relé térmico y al seccionador. Y igualmente sirve para protegerse contra los fenómenos de cortocircuito y sobrecargas eléctricas. Aquí tenemos una imagen del dispositivo, igual es muy similar al relé térmico y al inclusive al contactor, entonces tiene las tres líneas trifásicas, tiene aquí para regular la parte de qué corriente y la parte de reinicio del dispositivo cuando se abren sus contactos para proteger el circuito. Entonces ya procedemos a hablar sobre el rotor, sobre dos tipos de rotores en motores eléctricos que son el jaula de ardilla y el rotor bobinado. Entonces,
La diferencia principal entre estos dos rotores es que el jaula de ardilla posee, digamos, la parte del rotor está en cortocircuita, tiene unos bornes que están cortocircuitados, mientras que en el rotor bobinado, este se encuentra abierto y podemos conectarle unas resistencias, lo que nos permite reducir la corriente en el estator. Entonces, podemos decir que si nosotros cortocircuitamos las puntas de un rotor bobinado, vamos a tener el mismo caso de un rotor jaula de ardilla. Entonces aquí tenemos digamos, dos dibujos, dos esquemas de estos rotores. Entonces este es el rotor jaula de ardilla y este es el rotor bobinado, que posee unos anillos a los cuales ahí le podemos conectar unas resistencias para reducir la corriente en el estator. Entonces esta es, digamos, la función principal de utilizar un rotor bobinado para evitar fuertes corrientes en el estator, es decir, en el caso de motores de alta potencia. Bueno, entonces aquí tenemos el estator, tenemos la caja de bornes y ya. Y aquí tendríamos digamos, un esquema de la caja de bornes. Entonces aquí, digamos, el rotor de jaula de ardilla únicamente tiene esta parte. Entonces ahí le conectamos la línea de alimentación. Y el rotor bobinado posee estos tres contactos que es para conectarle unas resistencias. Bueno, entonces con base a ello podemos hablar de unos arranques mediante el uso de resistencias, ya sea en el estator o ya sea en el rotor. Bueno, entonces esto nos permite reducir la corriente y el voltaje en el régimen transitorio de la máquina. Entonces, lo que se hace en este caso, en resistencias estatóricas, es utilizar unas resistencias en serie con el estator, lo que permite reducir la tensión sobre, sobre la máquina, es decir, sobre el estator, y esto permite de que la corriente de arranque del motor también disminuya. Entonces lo que se hace es que cuando la máquina llegue a un régimen estable, estas resistencias se deben cortocircuitar para que el motor quede alimentado a tensión nominal. Entonces aquí tenemos un circuito de cómo se realiza esto. Tenemos la parte de potencia y tenemos la parte de control. Bueno, entonces tenemos aquí el motor, perdón, el pulsador de parada y el pulsador de marcha. Entonces, fíjense que cuando oprimimos el pulsador de marcha, pues vamos a alimentar la bobina KM1 y esto nos permite arrancar el motor, la bobina KM1. Entonces, esto me cierra los contactos de un contactor tripolar y y luego mediante, digamos, y luego la corriente pues pasa a través de esta resistencia, ¿no? Porque el KM2, el contactor principal de KM2 está, en ese caso está en abierto. Entonces la corriente va pasando por aquí, por las resistencias. Y un tiempo después se cortocircuitean estas resistencias, podemos decir, qué sé yo, 5 segundos después, 10 segundos después, 7 segundos después. El caso es que se cortocircuitan cuando ya la máquina está en un régimen permanente. Entonces, es decir que este KM2 son unos contactos temporizados. Entonces, KM2 es una bobina de un temporizador. Si se fijan acá, miren que aquí aparece la parte de un contacto temporizado. Entonces, mediante esta bobina es que podemos cerrar esto, podemos cerrar el contactor principal y ya la corriente pues pasaría acá, debido a que fíjense en que las líneas se cortocircuitan, es decir, las resistencias se cortocircuitan y ustedes bien saben que la corriente siempre pasa por el camino más fácil. Entonces, como están cortocircuitadas, pues la corriente pasa por acá. ¿Listo? Entonces, ya ahí el motor queda en su, digamos, en su tensión nominal. Y así básicamente se construye un arranque por resistencias en el estator. Entonces se debe utilizar un temporizado para poder hacer ello. Temporizador.
Bueno, entonces aquí tendríamos un esquema, más bien un esquema, una gráfica de la corriente sobre la corriente nominal. Entonces, esto es, digamos, una proporción de cuántas veces llega a ser la corriente de arranque con respecto a la corriente nominal. Entonces, digamos aquí, digamos, si se conecta de forma directa en un arranque directo, digamos aquí tuvimos el caso de que llegó a 7 veces. Vamos, este es un ejemplo cualquiera. Y fíjense entonces que él va a lo largo del tiempo, pues él, es decir, bueno, en este caso es la velocidad, ¿no? La velocidad sobre la velocidad nominal. A medida que la velocidad va aumentando, pues la corriente obviamente va disminuyendo. Pero entonces fíjense en el caso en el cual se utiliza una resistencia, perdón, se utilizan resistencias en el estator. Entonces fíjense que este pico de corriente que fue de 7 bajó a 4. Claro, porque como hay unas resistencias, hay un consumo de energía en estas resistencias, lo cual disminuye tanto el voltaje como la corriente en el motor, en el estator. Entonces, fíjense, entonces en este caso, digamos, ya tenemos el, el motor ya casi a velocidad permanente, entonces lo que hacemos es cortocircuitar las resistencias y fíjense que ahí se genera un pico de un salto de corriente, claro, porque estamos haciendo un cambio brusco, entonces se eleva un poco la corriente y hasta que termina por estabilizarse. Ya con ello procedemos a hablar de un arranque utilizando resistencias en el rotor o resistencias rotóricas. Entonces, básicamente aquí se utilizan unas resistencias conectadas en serie con el rotor. Entonces, esto se aplica que poseen, para motores que poseen o consumen una alta potencia. Por ejemplo, tenemos el caso de las cintas transportadoras que se utilizan en la industria de la minería. Y hay que resaltar acá, muy importante, que para este tipo de arranque solo se pueden utilizar motores con rotor bobinado. ¿Listo? Entonces, al igual que en el anterior, lo que se hace es reducir la corriente, la corriente de arranque en la máquina y pues reduce, digamos, esto permite que la máquina de pronto no sufra daños o que no hagamos que la instalación eléctrica, digamos, se salten los tacos debido a una alta potencia. Aquí tenemos el circuito. Aquí lo van a ver un poco más complejo de lo normal, ya que aquí implementaron un inversor de giro, que es lo que vamos a ver al final de la clase. Entonces, aquí explico, aquí está el relé térmico, aquí está el motor. Fíjense que es un motor de 6 puntas. Estas son la parte del estator, es decir, donde se conecta la línea trifásica. Y están estas tres conexiones que son del rotor y son para conectar las resistencias rotóricas. Entonces, fíjense que los contactores principales KM4 y KM3 son para reducir la corriente de arranque. Aquí tenemos, bueno, digamos, esta parte es para la inversión de giro. Entonces, digamos, en este caso no le prestemos atención acá, sino que prestémosle atención únicamente a esta parte. Entonces tenemos que KM3, fíjense que aquí hay un contacto temporizado, porque miren la flechita. Entonces, cuando KM3 se alimenta, KM3 se cortocircuita y fíjense qué pasa. Fíjense, fíjense aquí cómo está conectado. Aquí en este caso pusieron dos resistencias en serie. Pueden colocar 3, 4, 5, qué sé yo. O incluso se pueden utilizar reóstatos. Los reóstatos son unas resistencias de potencia variables. En este caso utilizaron resistencias fijas y lo que hacen es cortocircuitarlas mediante contactores. Entonces, fíjense, al inicio, como los contactos principales KM4 y KM3 están abiertos, entonces esto está conectado de forma directa a la parte del rotor y él está, pues, digamos, la resistencia sería igual en el rotor sería R2 más R1. Eso serían en el momento de arranque. Entonces, entre mayor sea la resistencia, pues menor obviamente va a ser la corriente. ¿Sí? Como todos bien saben, entre más resistencia haya en un circuito, pues la corriente va a disminuir. Bueno, entonces, ¿qué pasa?
Entonces, fijémonos, cuando cortocircuitamos KM3, es decir, el contacto, digamos, el temporizador KM3 termina su conteo, se cierran los contactos principales KM3 y se cortocircuitan las resistencias R1. Entonces, claro, se está cortocircuitando, entonces obviamente hasta aquí queda, ¿no? Entonces, como se circuitean, hasta aquí queda el circuito, es decir, que solo en el rotor estaría en ese caso la resistencia R2. Cuando pasa otro tiempo, KM4 termina su conteo, cierra los contactos de KM4 y se cortocircuita la parte de la resistencia R2. Entonces, fíjense, claro, aquí como se circuitea, entonces ya la resistencia que ve el rotor es cero, ¿no? Porque estas puntas se cortocircuitan. Es decir, la resistencia en este caso es cero y en este caso tenemos ya el motor a, digamos, a una potencia nominal. Entonces, esta es una forma un poco más compleja y más segura de arrancar un motor, especialmente esto se implementa cuando hablamos de motores de alta potencia. Bueno, entonces ahora pasamos a hablar de unos conceptos que se conocen como control de prioridad a la marcha y prioridad a la parada. Para ello, es importante hablar sobre el concepto de enclavamiento, que en la clase pasada lo tocamos un poco. Y entonces, bueno, el enclavamiento consiste en que cuando se acciona un dispositivo, el sistema queda retenido o enclavado. De ahí es que se origina el nombre que se le puso. Entonces, un ejemplo es cuando queremos arrancar un motor y lo que hacemos es pulsar un botón, ¿no? Entonces, para que el motor siga funcionando de forma continua, se requiere un circuito de enclavamiento para que al dejar de pulsar el pulsador, el motor siga trabajando sin ningún problema. Entonces, esto ya lo hemos mencionado y ya con ello procedemos a hablar del control de prioridad a la marcha y prioridad a la parada. Entonces, son dos conceptos muy sencillos y es básicamente que en el de prioridad a la marcha, si pulsamos un botón, si pulsamos el pulsador de marcha y el pulsador de parada, este control le va a dar prioridad a la marcha. ¿Listo? Es decir, si accionamos los dos, el de marcha va a estar por encima del de parada. En caso contrario, si le damos prioridad a la parada, entonces cuando accionamos los dos pulsadores, el circuito le va a dar prioridad a la parada. Aquí tenemos los dos circuitos para poder hacer esto. Es decir, los dos circuitos de control. Entonces, este es el de prioridad a la parada. Entonces, fíjense en qué pasa. En este caso, este es el pulsador de parada y este es el pulsador de marcha. Ustedes pueden evidenciar que este es el de marcha porque el de marcha siempre está en circuito abierto, ¿no? Claro, entonces el circuito, si no se pulsa nada, pues él está quieto, ¿no? Cuando ustedes pulsan S1, el control se activa. Y digamos, en el caso de tener conectado un motor en la parte de potencia, pues él arrancará. Entonces, fíjense, si oprimimos S1 y S2 al tiempo que pasa, este se cierra, pero este se abre. Es decir, que no va a permitir que haya flujo de corriente a la bobina y recuerden que esta bobina es la que me cierra los contactos que se encuentran en la parte de potencia. ¿Listo? Entonces este vendría a ser el circuito para un control de prioridad a la parada. Ahora miremos el caso de prioridad a la marcha. Entonces fíjense que aquí ya cambió la ubicación del pulsador de parada y lo ubicamos acá en la parte de enclavamiento. Entonces les recuerdo, este S1 que hay acá es el circuito de enclavamiento. ¿Por qué? Porque cuando ustedes al accionar este pulsador, la corriente viene por acá. Y esta bobina, que bueno, no se le colocó el nombre, pero esta bobina, digamos, en este caso sería C1, y al alimentarse me cierra este contacto C1. Entonces, al cerrarme el contacto C1, ya si dejamos de accionar ese 1, ¿qué pasa? La corriente, pues puede venir por acá. ¿Listo? Ya que en ese caso la bobina está alimentada, el contacto está cerrado, entonces viene por aquí. Entonces, así dejemos de accionar
el pulsador S1. Entonces a esto se refería a la parte de enclavamiento. Pero fíjense en si ahora si colocamos el pulsador de marcha y el pulsador, perdón, el pulsador de parada en una ubicación distinta, es decir, acá en la parte del enclavamiento. Entonces, en condiciones iniciales, pues el circuito no funciona. Cuando accionamos el pulsador de marcha, se cierra aquí digamos, el contacto y la corriente fluye por esta parte y la bobina se alimenta, cerrándome el contacto M, que es el contacto pues auxiliar de esta bobina, es decir, del relé. Pero entonces fíjense en qué pasa cuando accionamos marcha y parada. Entonces, si los accionamos al tiempo, este se cierra y este se abre. Entonces, claro, ¿a cuál le está dando prioridad? A la marcha. ¿Por qué? Porque fíjense en que si los accionamos los dos, este abre el circuito por este lado, pero por aquí está alimentado. Entonces, el circuito sigue funcionando. ¿Listo? A diferencia del anterior, que si oprimíamos marcha y parada al tiempo, le daba prioridad a la parada porque este me desactivaba todo el circuito. Y aquí, en este caso, al oprimir los dos al mismo tiempo, le da prioridad a la marcha porque el circuito sigue en funcionamiento. Básicamente esto es, y ya procedemos a hablar sobre el inversor de giro. Entonces, decimos que el giro del motor depende del flujo magnético que se crea, que crea el estator. Entonces, esto quiere decir que si queremos revertir el giro del motor, es decir, hacerlo girar en sentido contrario, lo que podemos hacer es que el flujo principal también cambie de, de giro. Entonces, nuevamente repito, para hacer que un motor gire de forma invertida, lo que debemos hacer es que el flujo magnético del estator gire de forma contraria, que era lo que les decía ahorita, ¿no? De que el flujo magnético en el estator hacía girar una parte móvil en su interior. Entonces, si hacemos invertir ese flujo magnético, entonces el rotor nos va a girar de forma contraria. Bueno, entonces, en el caso de un motor DC, como ustedes, muy seguramente ustedes en algún momento habrán utilizado, si ustedes invierten la polaridad de las conexiones, el motor gira de forma contraria. En un motor DC es sencillo. Igual en un motor de trifásico también es sencillo. Lo único que hay que hacer es invertir las conexiones. Entonces, fíjense en acá. Aquí tenemos, digamos, por ejemplo, el motor que gire a la derecha, en este caso. Y para hacerlo girar a la izquierda, lo único que hay que hacer es invertir dos de sus fases, cualquiera de sus dos fases. Entonces, fíjense en que aquí invertimos estas. La de la mitad se invirtió con la primera y la segunda se invirtió, se invirtió y se puso con la segunda. Perdón, el tercer conector se colocó con la segunda línea y el segundo conector se colocó con la primera línea. Entonces, este giraría a la izquierda. Entonces, básicamente así se haría para un motor trifásico. Para un motor monofásico, es decir, un motor AC, no es tan fácil hacer la inversión, ya que pues obviamente como hay dos fases y como es alterna, pues así ustedes cambien la polaridad, el motor no va a cambiar de giro. Para hacerlo girar se requiere utilizar generalmente un capacitor. Eso lo veremos la siguiente clase. Para la siguiente clase veremos un poco más a fondo porque hay que estudiar un poco la parte interna de este tipo de motores para comprenderlo bien. Entonces nos vamos a enfocar en la parte de inversión de un motor trifásico. Entonces algo muy importante acá es que, digamos, los contactos que permiten maniobrar el motor que gire a la derecha o el contactor que permite girar a la izquierda no se pueden, digamos, no pueden funcionar al mismo tiempo por ningún motivo, ya que esto haría de que el motor se dañe, ¿no? O sea, no podemos de que si el motor está girando hacia la derecha, hacerlo girar inmediatamente hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque esto inmediatamente va a hacer que el motor se destruya. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante y aquí es donde viene la importancia de los enclavamientos. Entonces, un enclavamiento nos permite de que mientras uno de ellos funcione,
bloquea al otro. Y es decir, que si oprimimos a la derecha, se bloquee el de oprimir hacia la izquierda. Entonces aquí vemos el circuito, lo voy a explicar y luego procederé a simularlo. Entonces, esta es la parte de potencia y esta es la parte de control. Tendríamos el botón, el pulsador S0, que es el pulsador de parada, y el pulsador S1, que es el pulsador de marcha. Tendríamos unas bobinas KM1 y KM2, es decir, podrían ser unos relés en el que en la vía, digamos en la práctica, y aquí estarían sus contactos principales de KM1 y KM2, y aquí unos contactos auxiliares de estas bobinas que permiten el proceso de enclavamiento. Entonces S1 es marcha hacia la derecha y S2 marcha hacia la izquierda. Entonces fijemos cómo funciona esto. Entonces obviamente el botón de parada debe estar digamos, normalmente cerrado para que su acción no, digamos, como que no interfiera al inicio del arranque del motor. Únicamente cuando se accione va a dejar de que haya flujo de corriente en el circuito de control. Entonces, si accionamos el pulsador S1, lo que va a pasar es que permite el flujo de corriente a través de la bobina KM1 y la bobina KM1 acciona sus contactos, en este caso, este contacto normalmente abierto se cierra y estos contactos tripolares normalmente abiertos se cierran y permiten de que el motor se alimente. Entonces, en este caso tendríamos un motor tendríamos un arranque directo, ¿sí? Porque fíjense en que no hay unas resistencias de por medio, ni siquiera se está utilizando un motor Dahlender o se está utilizando un variador de velocidad, incluso ni siquiera un autotransformador para variar la velocidad. Entonces, esto es un arranque directo. Esto lo hicimos pues para que sea más sencillo. Si le empiezo a meter muchas cosas en este momento, muy seguramente se van a confundir ya que el circuito se vuelve muy complejo y hasta ahora estamos iniciando con esta parte del curso. Entonces continuamos. Listo. Entonces en este caso gira hacia la derecha. Entonces fíjense en que aquí hay unos contactos auxiliares KM2 y KM1. Entonces cuando se alimentó la bobina KM1, este contacto auxiliar KM1 que está normalmente cerrado se va a abrir. Entonces como se abre, no va a permitir que nunca la bobina KM2 se alimente. Entonces, como la bobina KM2 no se va a poder alimentar por más de que accionemos el pulsador de marcha hacia la izquierda, pues el dispositivo va a tener ese sistema de protección. Es lo que les decía, por ningún motivo se puede dar marcha hacia la derecha y luego marcha hacia la izquierda, porque eso dañaría el motor. Entonces, para poder hacer de que el motor gire hacia la izquierda, lo que hay que hacer es parar el motor. Entonces le damos detener el motor, entonces la bobina KM1 se deja de alimentar y estos contactos principales digamos, están normal, que se habían cerrado, vuelven a su estado de reposo, es decir, quedan normalmente abiertos. Bueno, entonces lo siguiente es parar el motor, se deja alimentar, ya el motor pues deja de alimentarse y inmediatamente podemos pulsar S2, es decir, para marchar el motor hacia la izquierda. Entonces, fíjense, en la corriente entonces vendría por acá, aquí estaría el circuito de enclavamiento, es decir, que cuando dejemos de accionar S2, por aquí va a pasar la corriente y el circuito, el motor sigue funcionando. Y entonces aquí tenemos un contacto auxiliar KM2 que permite que cuando la bobina se alimente, este contacto normalmente cerrado se abra y no permita que la bobina KM1 se alimente, la cual está encargada de girar hacia la izquierda. Entonces fíjense que, perdón, hacia la derecha, fíjense que KM2, el contactor tripolar KM2 permite girar en sentido contrario, ya que digamos, las conexiones se realizaron distintas. Fíjense que aquí
pues van de forma, digamos, en este va con la primera línea, este va con la segunda y este con la tercera. Fíjese que aquí no. Fíjense que aquí en este caso estamos utilizando la tercera y está con la tercera, pero estas están invertidas, ¿no? Esta segunda se invirtió con la primera y esta se invirtió, la segunda se invirtió con la primera. Entonces fíjense que estas están invertidas. Nuevamente explico. Fíjense que la primera, digamos, el primer, empecemos de aquí. La primera conexión del motor viene y se conecta con la segunda línea trifásica y la segunda línea del motor se conecta con la primera línea trifásica. Entonces, al invertir estas dos líneas, hace que el motor gire en sentido contrario. Y nuevamente, entonces, este contacto auxiliar KM2 permite de que el motor no gire hacia el otro lado. Listo, esto, digamos, montar esto en la práctica no es del todo, no es del todo eficiente. ¿Por qué? Porque fíjense en que si nosotros damos marcha hacia la derecha y luego paramos y rápidamente marchamos hacia la izquierda, igualmente el motor se nos va a dañar porque ustedes recuerden que esto es un proceso mecánico y él no se va a detener de forma instantánea. Él puede necesitar unos 10, 15 segundos para detenerse por completo. ¿Listo? Porque hay una, digamos, hay una energía mecánica que se tiene en ese momento, una energía cinética. Entonces, esto pues puede originar problemas. Si la persona gira hacia la derecha, luego para y rápidamente gira hacia la izquierda, el motor se va a dañar. Entonces, la solución para esto es implementar un temporizador que permita que al accionar parada se espere un tiempo prudente. Por ejemplo, qué sé yo, unos 10, 15 segundos, temporizado de 10, 15 segundos, el cual durante esos segundos no permita por ningún motivo que ni se accione a la derecha ni se accione hacia la izquierda. Después de esos 10 segundos, ya se me habilitará el paso de corriente a través de cualquiera de estas dos líneas. Entonces, para que tengan en cuenta esto, porque es lo que les voy a pedir de tarea al final de la clase, les diré qué es lo que hay que hacer. Y una de las cosas que les voy a pedir es que agreguen esta etapa y también agreguen unas resistencias para el arranque. Pero bueno, eso lo hablaremos al final. Ahora lo que voy a proceder es la simulación. No sé ustedes qué prefieran, que simule directamente el circuito o quieren que nuevamente simule desde el inicio. ¿Qué dicen ustedes? Profe, desde el inicio, ¿no? Por favor, necesito que participen, si no, entonces tomo la decisión yo. Profe, desde el inicio. Desde el inicio, profe. Bueno, entonces, bueno, voy a borrar todo esto y va a empezar pues desde cero. Entonces, aquí conseguimos los contactores tripolares, lo pongo acá. Alguien dejó el micrófono abierto, por favor, ciérrelo. Aquí conseguimos la parte de la línea trifásica y los motores están acá en esta parte. Entonces colocamos un motor trifásico normal. Aquí hay un motor, el motor de rotor bobinado, que es el que van a utilizar para la siguiente tarea. Entonces, para que sepan, aquí está, motor de rotor bobinado. Bueno, entonces tenemos aquí, aquí lo tenemos y ya podemos ir cableando. Entonces aquí nuevamente, aquí estamos conectando el el contactor principal que permite que el motor gire en un sentido. ¿Listo? Hay que agregar otra parte, otro contactor principal para el giro de la inversión de giro. Entonces colocamos otro contactor principal, podemos colocar aquí y como les decía, hay que invertir las líneas. ¿Listo? Entonces, muy importante, si no las invertimos, pues no hay inversión de giro en el motor. Entonces, conecto acá, esta la va a conectar a la segunda, esta la va a conectar a la tercera
bueno, la primera, perdón, me equivoqué, para hacer la inversión y, caramba, bueno, esto es lo feo de este programita, que en este caso es un poco sencillo en esto, tocó volver a cablear esto. Entonces, nuevamente, lo coloco en la primera, no sé estos puntos, a ver si se pueden quitar, no sé si el programa los tome predeterminados, pero elimino esta parte, y no de pronto después, sí, pues, bueno, ahí ya pues, los voy a quitar. Digamos, estos es como los pequeños inconvenientes que tiene este programa. Digamos, él no, de forma inmediata no reconoce algunos, digamos, algunos cambios como el de correr, el de, el de correr algún dispositivo y que él alargue los cables. Entonces, digamos, son unos pequeños defectos que tiene el programa. Sin embargo, pues hay que resaltar que es gratis y esto pues es una gran ventaja para todos. Por ejemplo, una opción que les di era Automation Studio, obviamente es un programa más robusto, pero que requiere una licencia para utilizarse. Entonces seguimos lo que les decía, hice la inversión de giro y ya aquí tenemos el motor normal. Perdón, aquí no hice, aquí creo que lo conecté mal. Esta debe ir esta debe ir en la primera para que funcione. Entonces nuevamente, esta va en la primera y esta vendría a ir en la segunda. Entonces en ese caso ya tendríamos la inversión de giro, siempre y cuando pues coloquemos esta de forma correcta, de forma normal, ¿no? Ya que si hacemos aquí la inversión que acabamos de hacer allá arriba, pues a la final no estamos haciendo nada. Entonces muy importante esto. Y con esto pues culminaríamos la parte de la etapa de potencia. No sé si aquí la reconoció, no colocó el punto, pero bueno, pero vuelvo y lo cableo porque se me hizo extraño que no se haya hecho. Entonces, digamos, ese es otro de los pequeños inconvenientes del programa que a veces no, digamos, uno no sabe bien si las conexiones tienen o no corriente. Pero bueno, continuemos. Y ya tenemos la parte de potencia y vamos a construir la parte de control. Entonces tendríamos que colocar pues la línea, una fase y pues la parte del neutro. Y vendríamos a colocar las dos bobinas que las encontramos acá. Entonces en este caso tenemos dos bobinas que van a ser KM1 y KM2 para la inversión de giro. Listo, entonces aquí tendríamos, hay que colocar pulsador, el pulsador de, creo que están acá, el pulsador normalmente abierto que sería el de marcha hacia la derecha y marcha hacia la izquierda. Serían estos dos. Y habría que colocar uno normalmente cerrado que sería el de parada. Entonces vendría a ser este. Entonces aquí ya tendríamos parte del esquema y habría que colocar la parte de los enclavamientos. Entonces aquí también habría que colocar los contactos auxiliares que nos permiten la protección de que si gira hacia un lado no gire hacia el otro. Entonces colocamos aquí son normalmente cerrados, si no estoy mal. Deben colocar normalmente cerrados, estos de acá, que son auxiliares de KM2 y KM1. Y por último faltarían los que son normalmente abiertos, que permiten el enclavamiento del sistema. Entonces ya lo único que falta es cablear. Entonces cableamos aquí la fase y aquí hacemos de que llegue corriente acá, llegue corriente aquí también al otro pulsador, igual a este, y aquí este va en paralelo con este, ya que este es de, el que permite autoenclavar el sistema. Igualmente este también lo conectamos acá, desconectamos este aquí y por último conectamos el neutro.
Entonces ya aquí conectamos el neutro y lo único que falta es colocarle los nombres a cada cosa. Entonces vendría a ser KM1 y los auxiliares de este KM, es este contacto normalmente cerrado. Bueno, eso está mal. Estos no pueden ser normalmente cerrados. Estos deben ser normalmente abiertos. Entonces aquí tendría tenía un problema. Entonces nuevamente busco un normalmente abierto y lo coloco. Y ya ahí pues procedo a lo que estaba haciendo. Este vendría a ser un contacto auxiliar KM1 y tenemos, bueno, perdón, esta bobina es KM1, creo que ahorita lo dije mal. Esta es la bobina KM1 y este contacto auxiliar es de KM2, aquí lo tengo mal. Este es dependiente del otro. Y este sí dependía de KM1. Recordar que estos contactos eran los que permitían de que si giraba, permitía de que si este se accionaba, es decir, el proceso para marcha hacia la derecha, entonces este contacto se abría y no permitía el flujo de corriente a la otra bobina para que no se pudiese activar. Entonces ahora aquí faltó colocar KM1. Estos son los contactos principales que permiten la parte de potencia para girar hacia la derecha. Entonces continuamos con la segunda parte, entonces este vendría a ser KM2 y este vendría a ser el contacto para el enclavamiento, sería también dependiente de KM2 y este que ya lo colocamos que es de KM2. Listo, y aquí hay que colocar que este es el dependiente KM2 porque es el que me permite girar hacia el otro lado. Entonces miremos si funciona. Bueno, aquí falta cambiar los nombres de los pulsadores, si no, él los va a tomar como todos iguales, ya que fíjense que tienen el mismo nombre. Entonces, este será S0, que es parada. Este lo llamaremos S1. Ustedes verán si lo llaman marcha, parada, como ustedes deseen. No hay problema. Y bueno, vamos a ver si nos funciona. Aquí fíjense que giró hacia la derecha. Y fíjense que este contacto normalmente cerrado se abrió. ¿Esto qué permite? Que si accionamos no va a llegar corriente a la bobina KM2. Entonces, muy importante esto. Fíjense que por más que lo oprimamos y por más que oprimamos el motor ya no va a responder. ¿Listo? Esto es muy importante esta etapa de protección. ¿Listo? Si oprimimos parada, el sistema obviamente va a parar. Y ahora sí podemos darle que gire hacia el otro lado. Fíjense en que él giró hacia la izquierda. Aquí aparece una flecha. Entonces, por más que oprimamos aquí, no va a permitir el paso de corriente, ya que este contacto auxiliar KM2 se abrió. Entonces tampoco permite. Igual si oprimimos aquí algo, pues tampoco va a pasar nada. Entonces hay que darle parada para girarlo hacia el otro lado. Pero fíjense que esto me permite hacer ese cambio tan rápido, ¿no? Entonces si yo oprimo eso de manera tan rápida, el motor se va a destruir obviamente, porque imagínense, él va corriendo, él lleva su energía cinética y vamos a hacer de que él cambie hacia el otro lado, pues obviamente se va a dañar. Entonces, para ello hay que colocar un, un temporizador que asegure de que la acción de girar hacia el otro sentido solo pueda funcionar cuando pase cierto tiempo de que la máquina ya haya terminado. Pueden ser, por ejemplo, unos 15 segundos. Entonces, fijémonos nuevamente, si paramos, podemos hacer que el sistema gire hacia el otro lado, hacia la derecha. Igual lo paro y puede hacer que gire al mismo lado o lo puedo hacer que gire hacia el otro lado. Listo, entonces hasta aquí terminaría la parte de giro del inversor de giro de un motor.